El panorama político y militar en la península de Crimea ha registrado un giro significativo a partir del 2 de julio de 2026. Tras 12 años de ser presentada por el Kremlin como el máximo símbolo de la victoria de su gestión, la región afronta actualmente una parálisis logística, energética y de suministro de combustible. Ciudades enteras se encuentran sin fluido eléctrico, los sistemas de bombeo de agua han dejado de funcionar y miles de ciudadanos rusos permanecen en extensas filas de vehículos con el objetivo de abandonar el territorio a través del puente de Kerch. Este escenario de inestabilidad es el resultado directo de la intensificación de los ataques con drones y misiles ejecutados por las fuerzas de Ucrania durante las últimas semanas. Acciones que han afectado gravemente las redes de transporte y abastecimiento. Lo que el presidente Vladimir Putin definió en su momento como un enclave estratégico inalienable opera hoy bajo condiciones extremas de desabastecimiento, desencadenando dinámicas de caos y preocupación entre la población civil. Los reportes locales indican que la crisis de carburantes continúa agravándose en todo el territorio. Las autoridades administradoras de la península han emitido comunicados solicitando paciencia a los residentes y confirmando que no se prevé la llegada de grandes cargamentos de combustible en el corto plazo. Ante esta situación, se han registrado filas de automóviles que alcanzan los 15 kilómetros de longitud en las vías de acceso al puente de Crimea, mientras que los tiempos de espera en las estaciones de servicio remanentes se extienden hasta por 12 horas. Ciudades principales como Sebastopol, Simferópol y Yalta han reportado apagones masivos que, en los momentos de mayor afectación, han dejado a cerca del 50% de la península completamente a oscuras. La transformación de esta región vacacional en una zona de crisis humanitaria y logística se ha manifestado con especial fuerza en los puntos de salida hacia el territorio continental ruso. De acuerdo con filtraciones y datos compartidos de forma masiva, va en diversas plataformas digitales. El perfil de las primeras personas en abandonar la península no corresponde al de ciudadanos comunes. Las informaciones señalan que los familiares de los oficiales militares rusos y de los funcionarios de la administración de ocupación fueron los primeros en empacar sus pertenencias y emprender la retirada. Fuentes y analistas sectoriales reportan la existencia de un plan de evacuación de emergencia diseñado para movilizar a una cifra estimada de hasta 250.000 personas, un grupo compuesto principalmente por empleados institucionales, funcionarios públicos y sus respectivos núcleos familiares. Este desplazamiento anticipado ha generado un profundo malestar entre la población local, al evidenciarse que los sectores encargados de garantizar la seguridad y el orden en el territorio han priorizado su propia salida hacia zonas seguras por su parte. El discurso oficial emitido desde Moscú sostiene de manera persistente que la situación general se encuentra bajo control absoluto. Sin embargo, los hechos administrativos contradicen las versiones de la propaganda estatal. No ha sido el gobierno de Ucrania el que ha señalado la pérdida de control en la zona, sino los propios administradores designados por el gobierno ruso, quienes declararon formalmente el estado de emergencia durante la mañana del 26 de junio de 2026. Esta medida legal confirma la gravedad del desorden interno y la desesperación que impera en los centros urbanos de Crimea. La presente coyuntura no constituye un hecho aislado ni fortuito desarrollado en una sola jornada, sino el desenlace visible de una estrategia militar y logística de largo alcance ejecutada de manera sistemática a lo largo de los últimos años. El impacto del desabastecimiento energético y de combustible es generalizado y afecta de forma directa a una población totalizada entre 2 y 2,5 millones de habitantes. Aunque la región de Kerch y los distritos orientales de la península han recibido el golpe más severo debido a su posición geográfica, las interrupciones en el suministro eléctrico se extienden sin distinción por toda la geografía crimeana. El puente de Kerch, concebido originalmente como el único enlace terrestre directo entre Crimea y la Federación de Rusia, opera actualmente casi en un solo sentido. Las imágenes captadas por satélites muestran congestiones vehiculares continuas en la vía de salida,
con registros que oscilan entre 1.500 y 2.800 automóviles detenidos en espera de cruzar. Y, en contraste, la vía de ingreso desde la región de Tamán hacia la península permanece prácticamente vacía, tomando como base un promedio estimado de 3 a 4 personas por cada vehículo particular. Las mediciones indican que entre 6.000 y 12.000 personas se encuentran retenidas en la fila de escape en cualquier momento del día. El viaducto, que durante más de una década funcionó como la principal infraestructura de conectividad para el turismo de masas de la temporada estival, se ha transformado en una compuerta de salida custodiada por civiles que buscan alejarse de las zonas de impacto. La parálisis económica resultante ha afectado de muerte la temporada turística del año en curso, registrándose una caída superior al 30% en las reservas hoteleras, el cierre definitivo de campamentos de verano y el traslado de contingentes infantiles hacia el continente, dibujando un entorno urbano desolado en las localidades costeras para mantenerse informado sobre el desarrollo de los acontecimientos y acceder a más reportes detallados con un estricto enfoque periodístico. Le invitamos a suscribirse a nuestro canal de noticias y activar las notificaciones. La paralización operativa en las estaciones de servicio de la península de Crimea ha alcanzado niveles críticos, registrando periodos de espera obligatoria de hasta 12 horas para el reabastecimiento de carburantes. Las restricciones oficiales han determinado la suspensión de la venta libre de combustible a la población civil, limitando el suministro a un máximo de 20 litros por vehículo en los puntos de distribución autorizados. Esta escasez ha provocado la aparición inmediata de un mercado negro de hidrocarburos. Testimonios audiovisuales verificados en la región muestran a ciudadanos empujando manualmente sus automóviles en las filas de espera ante la imposibilidad de encender los motores por falta de carburante. Asimismo, los encargados de los centros de distribución han informado públicamente a los usuarios que aquellos que no logren abastecerse con los remanentes diarios deberán esperar un lapso mínimo de 42 horas para la llegada de nuevos suministros. Ante la desesperación general, se ha reportado que los habitantes realizan perforaciones en los recipientes y bidones para forzar una mayor capacidad de almacenamiento durante las pernoctaciones en las estaciones de servicio. El origen del éxodo civil no responde a un único factor, sino a la convergencia simultánea del colapso de múltiples servicios esenciales para la vida cotidiana. La interrupción prolongada del suministro eléctrico ha anulado el funcionamiento de las bombas de agua potable, provocando el secado de la red de tuberías y el desabastecimiento hídrico en los hogares. De igual forma, la falta de refrigeración ha causado la pérdida masiva de alimentos en los sectores residencial y comercial. Los sistemas de pago electrónico, los terminales de puntos de venta y la red de cajeros automáticos se encuentran completamente inoperativos debido a la caída de las conexiones. Paralelamente, las empresas proveedoras de servicios de Internet han emitido alertas formales advirtiendo que, de agotarse las reservas de combustible de los generadores de respaldo, las líneas principales de la infraestructura de telecomunicaciones sufrirán un colapso total. La carencia de combustibles afecta directamente el desplazamiento de ambulancias, unidades de transporte público y camiones de distribución comercial, lo que ha generado una desarticulación integral de la estructura social y económica en una sola jornada. El impacto del desabastecimiento ha transformado radicalmente el entorno de las ciudades balnearias de la península. Los analistas internacionales señalan que el verdadero punto de quiebre en Crimea no es de carácter material, sino de naturaleza psicológica. Durante los últimos 12 años, el pacto social implícito ofrecido por el gobierno ruso a la población civil se fundamentaba en una premisa clara: establecerse en la región y desarrollar actividades turísticas bajo la garantía de protección total del Estado. En la actualidad, la presencia constante de drones aéreos en el espacio residencial, el cese de los servicios públicos básicos, el uso de generadores eléctricos de emergencia en centros hospitalarios y, de manera determinante, la salida anticipada de las familias de los funcionarios públicos
han quebrado la confianza de la ciudadanía en las promesas oficiales de seguridad. Las redes sociales y los canales de comunicación local registran un incremento notable de publicaciones y denuncias que exponen el aislamiento geográfico y la parálisis de los suministros básicos, manifestando de manera explícita el sentimiento de abandono por parte de las autoridades centrales de Moscú para una parte considerable de la población rusa residente en la península. Las consecuencias del conflicto militar se han manifestado de forma tangible en su vida cotidiana por primera vez desde el inicio de las hostilidades. Lo que durante años fue percibido a través de las transmisiones de la televisión estatal como un evento lejano, se ha traducido ahora en largas filas para obtener combustible, racionamientos energéticos en los complejos habitacionales y el desabastecimiento generalizado de los establecimientos comerciales. Los especialistas en la materia destacan que la pérdida de credibilidad en la capacidad de protección estatal ha acelerado los flujos migratorios de salida hacia el territorio continental. Esta situación jurídica y administrativa quedó formalizada el pasado 26 de junio con la declaración oficial del estado de emergencia por parte de Sergei Aksionov y el gobernador de Sebastopol, quienes justificaron la medida basándose en severas dificultades logísticas y financieras. Desde la perspectiva legal, el estado de emergencia otorga a las autoridades la facultad de restringir la libertad de tránsito, o suspender temporalmente actividades económicas y ejecutar procesos de evacuación obligatoria de la población, de acuerdo con los reportes emitidos por la Organización de Resistencia ATES y confirmados por agencias de noticias informativas. Los oficiales pertenecientes a la flota del Mar Negro iniciaron el traslado de sus familias hacia la localidad rusa de Novorossiysk de manera preventiva, adelantándose a las órdenes institucionales y ejecutando la venta expedita de los bienes inmuebles que no podían transportar. Asimismo, la plataforma de Crimea ha reportado una actividad inusual y coordinada dentro de los cuadros de la Administración de Ocupación y de las fuerzas de seguridad del Estado, quienes centran sus esfuerzos en retirar sus pertenencias de valor y asegurar el traslado de sus allegados fuera de la península. Mientras los canales de propaganda estatal mantenían un discurso de normalidad en el frente, los sectores vinculados a la dirección de dicha estructura cruzaban de forma discreta los límites fronterizos. El comandante de las fuerzas ucranianas, Robert Brovdy, declaró públicamente que tanto los administradores locales como los colaboradores y los contingentes de turistas huyen en extensas filas al constatar el desplome definitivo de la seguridad de la región. La confirmación visual del desplazamiento de las familias de los altos cargos públicos incrementó el estado de alerta entre la población civil. En los canales de mensajería y foros comunitarios de Crimea, se difundieron instrucciones vecinales que urgían a la retirada general ante la salida previa de las élites administrativas. Ante el avance de las informaciones sobre la evacuación, el asesor de la administración local, Oleg Kryuchkov, intervino públicamente para intentar contener las alarmas ciudadanas. El funcionario instó a los usuarios a bloquear y denunciar aquellas cuentas digitales que se identificaran como familiares de oficiales militares o miembros de las fuerzas de seguridad en el frente, exigiendo a la población remitirse de forma exclusiva a los partes oficiales del gobierno. Esta solicitud gubernamental de censurar las discusiones internas evidenció, según los analistas de inteligencia, que los rumores sobre la retirada masiva se correspondían con las acciones institucionales en desarrollo para profundizar en el análisis geopolítico y recibir actualizaciones constantes sobre el desarrollo de los acontecimientos en Europa Oriental. Le invitamos a suscribirse a nuestra plataforma informativa y activar el sistema de alertas. Las evaluaciones de los servicios de inteligencia y los canales de análisis de fuentes abiertas indican que las autoridades rusas han diseñado un plan de contingencia para la evacuación de emergencia de hasta 250.000 personas. Este contingente humano equivale aproximadamente a la 10ª parte de la población total residente en la península de Crimea. Aunque esta cifra no implica el vaciado completo del territorio,
Los especialistas geopolíticos señalan que el volumen de evacuados propuesto está orientado a la gestión del colapso institucional y administrativo de la región. Los informes de la Organización de Resistencia ATECH sugieren 3 escenarios operacionales posibles ante la actual coyuntura. El primero contempla una evacuación estrictamente controlada que prioriza a los núcleos familiares de la élite política, los oficiales militares de alto rango y el personal de los servicios de seguridad del Estado, postergando la atención a la población civil general. El segundo escenario advierte sobre el riesgo de un éxodo descontrolado que derive en pánico masivo, del cual las filas de 15 kilómetros en el puente de Kerch serían el primer indicador. La tercera posibilidad legal se basa en la aplicación de evacuaciones forzosas bajo el amparo de las prerrogativas que otorga el estado de emergencia vigente. La relevancia de esta crisis se incrementa al analizar la profundidad histórica y estratégica de la península. La ciudad de Sebastopol ha albergado la base principal de la flota del Mar Negro de manera continua desde el año 1783. Durante la época de la Unión Soviética, el municipio mantuvo el estatus de plaza militar cerrada al ingreso de ciudadanos extranjeros, y en la estructura jurídica contemporánea de la Federación de Rusia, constituye una de las 3 únicas ciudades de importancia federal, estatus compartido exclusivamente con las metrópolis de Moscú y San Petersburgo. Más del 80% de sus habitantes estables son de origen étnico ruso, consolidando su naturaleza de ciudad-guarnición. A partir del año 2014, el gobierno ruso implementó en la zona una política de asentamiento de personal militar, empleados de las agencias de seguridad y funcionarios federales. Diversos colectivos de monitoreo independiente calculan que el número real de ciudadanos rusos trasladados a la península durante la última década oscila entre 800.000 y 1 millón de personas, muchas de las cuales no figuran en los censos oficiales debido al mantenimiento de sus registros de origen por temor a sanciones internacionales. Los flujos migratorios de salida actuales presentan paralelismos históricos específicos con los sucesos registrados en el año 1920, durante la fase final de la guerra civil en la región, cuando el Ejército Blanco lideró la evacuación marítima de 150.000 personas desde los puertos de la península. Un siglo después, el desplazamiento civil se ejecuta por vía terrestre a través de un único puente y bajo condiciones críticas de desabastecimiento de carburantes. Asimismo, los informes logísticos fronterizos confirman que los problemas de suministro de combustible se han trasladado hacia las regiones vecinas de la Federación de Rusia, afectando de manera directa al territorio de Krasnodar. Los residentes de dicha demarcación han denunciado públicamente el agotamiento de las reservas de gasolina en sus estaciones locales debido a la demanda de los vehículos procedentes de Crimea, registrándose incidentes de negativa de venta a automóviles que portan las placas vehiculares correspondientes a la península en crisis desde la perspectiva militar. El escenario actual responde a una planificación estratégica de largo plazo iniciada por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el año 2022. Tras el hundimiento del buque insignia Moskva y los primeros ataques a los puertos de abastecimiento, la campaña militar se diversificó en el año 2023 mediante el uso combinado de drones navales y misiles de crucero, logrando impactar el submarino Rostov y el buque de desembarco Minsk en sus respectivos diques secos. Posteriormente, el despliegue de sistemas de largo alcance estadounidenses, ATACMS y vectores de fabricación ucraniana neutralizó las capacidades de defensa aérea rusas en la península. Esta doctrina operacional, fundamentada en los análisis del general estadounidense Ben Hodges y ejecutada por los mandos de los ministerios de Defensa y de Inteligencia de Ucrania, buscó anular la utilidad militar de Crimea mediante un bloqueo logístico progresivo en lugar de una invasión terrestre directa, transformando la fortificación costera en un área aislada de sus líneas de suministro prioritarias. La respuesta oficial de la Presidencia de la Federación de Rusia ha calificado las acciones ucranianas como intentos deliberados de fracturar la cohesión de la sociedad rusa y forzar un proceso de negociación bajo las condiciones impuestas por Kiev.
pese a las promesas del Kremlin de reforzar los sistemas de defensa antiaérea y restablecer los flujos de transporte en la península. Los análisis occidentales señalan que la región representa un costo político y financiero insostenible bajo el actual esquema de asedio. Las tensiones internas del régimen se han manifestado incluso en los medios de comunicación estatales, donde presentadores y blogueros militares de renombre han expuesto públicamente la paralización de proyectos de infraestructura de seguridad por restricciones presupuestarias y han emitido advertencias sobre el malestar en las filas del ejército. A pesar de estas fricciones, las evaluaciones del ámbito de inteligencia exterior indican que los quiebres administrativos no implican un colapso inmediato del gobierno central, advirtiendo que el aumento de la presión sobre el enclave de Crimea podría generar respuestas militares más severas dirigidas hacia los centros urbanos ucranianos y un incremento de la actividad operativa en la frontera con Bielorrusia. El significado estratégico de los acontecimientos actuales en la península de Crimea abarca dimensiones políticas, demográficas y psicológicas de carácter estructural. En primer término, el éxodo civil afecta directamente el valor simbólico que el gobierno ruso otorgó a la anexión del año 2014, la cual sirvió de pilar para el fortalecimiento de la legitimidad interna del régimen. En segundo lugar, el retorno del personal civil y militar implantado durante los últimos 12 años debilita la base social necesaria para sostener el control territorial de la región a largo plazo. En última instancia, la vulnerabilidad demostrada por la infraestructura del puente de Kerch y la parálisis de los servicios públicos esenciales han expuesto ante la opinión pública de la Federación de Rusia la realidad directa del conflicto armado, quebrando los mitos de invulnerabilidad promovidos por las instituciones oficiales. Si bien los analistas militares coinciden en que una recuperación territorial inmediata por parte de las fuerzas ucranianas se encuentra fuera del alcance operativo actual. La transformación de Crimea de una base de operaciones ofensivas a una posición sitiada constituye un cambio significativo en el equilibrio de fuerzas regional, para continuar recibiendo análisis rigurosos basados estrictamente en hechos verídicos, datos oficiales y contextos geopolíticos verificados. Le invitamos a suscribirse a este canal informativo, dar me gusta al video y compartir sus opiniones en la sección de comentarios.